a celebrar, porque la celebración la hacen las publicidades, la hace el sistema comercial, pero nosotras que somos clase trabajadora, lo que hacemos es conmemorar, porque hacemos un recordatorio de las compañeras que nos antecedieron, en mujeres que murieron calcinadas en Nueva York, allá por 1800 algunas, otras allá por principios de 1900, pero se nos da el verdadero origen de la fecha, porque le antecede todavía. Y es un momento importante de recordar, aunque no nos lo enseñan, porque los sistemas capitalistas, el capitalismo global que ha hecho borrar de la agenda educativa, borrar del reconocimiento, y entonces las Naciones Unidas ha retomado la fecha solamente a partir de las trabajadoras que se murieron calcinadas en una fábrica en Nueva York. Pero eso tiene un sesgo ideológico partidario, ¿verdad?, en el mundo. ¿Por qué? Porque las mujeres transformaron la revolución en la Unión Soviética. Con ellas comenzó, porque después de la Segunda Guerra Mundial había tanta pobreza y tanta hambre, porque los hombres se habían ido a la guerra, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes quedaron a cargo de los hijos, las hijas, de la sobrevivencia? Y después incluso algunas tuvieron que incorporarse, ¿verdad?, a la producción del armamento bélico, porque los hombres morían. Entonces las mujeres se organizaron ante tanta vulneración, ante tanta opresión, explotación, y entonces decidieron empezar a salir, ¿verdad?, a marchar, allá en 1917, ¿verdad? Y entonces dijeron que exigían pan, techo, y se me olvida la otra, son tres. ¿Alguien lo recuerda? No había que comer, y las mujeres a cargo de los grupos familiares, y el Estado del país preocupándose, ¿verdad?, por guerrear, y los hombres allá muriéndose, y las mujeres quedando viudas, sus hijos muriendo, pero tenían que sobrevivir. Entonces fue la primera revolución que originó las mujeres. Esa fecha es importante porque nos demuestra que las mujeres organizadas tenemos la capacidad de hacer las transformaciones de vida, de sistemas, ¿verdad? Y luego, esa fecha también es importante porque en un congreso de mujeres socialistas que se reunieron para analizar el grave problema de explotación de las mujeres y el grave problema que la mujer era explotada en las fábricas, en los trabajos, y llegaba a ser explotada en la casa, ¿verdad? Antes no se trabajaban 8 horas, ¿verdad?, como legalmente se supone que trabajamos. Entonces las mujeres empezaron a ver qué pasaría, entendieron qué pasaría si las mujeres no aportáramos a la familia, a la comunidad, a la vida, a la transformación y a la producción económica en los distintos labores y trabajos que hacemos. Entonces, en un congreso de mujeres socialistas se habló y se analizó este tema y se pidió que se reconociera el papel de las mujeres en el mundo y se estableció el Día Internacional de las Mujeres. Entonces, ese origen es el que tenemos que tener siempre presente. No es una invención de las Naciones Unidas. Lo que ha hecho las Naciones Unidas es retomar aquella fecha histórica que fue en Europa, los primeros países que fueron reconociendo, ¿verdad? Y nos llegó a nosotras allá por la década de 1990 y tantos, no recuerdo exactamente el año, en que El Salvador, por decreto legislativo, le puso el Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Y ahí le falta, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras, es que es de la mujer trabajadora como tal, porque indistintamente de lo que hagamos, en el caso de ustedes que trabajan, ¿verdad?, en Hacienda, pero indistintamente del papel y el espacio, el ámbito donde las mujeres trabajamos, producimos para la transformación de la familia, de la comunidad, del país, de la economía. Entonces, los países no salen adelante solo con el trabajo que hacen los hombres, sino con el trabajo que hacemos las mujeres. ¿Qué pasaría si la mujer no cuida a esa familia? ¿Qué pasaría si la mujer no atiende las necesidades de los hijos y las hijas? Pasamos 18, 20 años de nuestra vida sacrificándonos, a veces sacrificando muy frecuentemente nuestros derechos. ¿Para qué? Privilegiar los derechos de los demás. En este caso, el grupo más inmediato, la familia. Entonces es importante que esta fecha la conmemoremos,
recordando que para que ustedes y yo estemos aquí sentadas hablando de un 8 de marzo, un montón de mujeres murieron antes que nosotras, ¿verdad? Un montón de mujeres lucharon, por eso el tema que hemos elegido, el derecho de representación en la defensa de derechos, porque los derechos de las personas, seres humanos, mujeres y hombres, alguien tiene que defenderlos, porque está demostrado que en el marco de los derechos humanos, todos los gobiernos y todos los que llegan al poder, y lo puedo decir con propiedad porque lo he vivido, vulneran derechos. Y los derechos de las mujeres cuesta reconocerlos y cuesta respetarlos. Eso tiene una explicación que tendríamos que estar sentadas más tiempo, ¿verdad? Pero lo importante es saber que para que usted trabaje 8 horas o le paguen más, ya sea en compensatorio o en dinero, las horas adicionales que usted trabaja y que exige que se nos pague, tuvieron que morir personas, hombres y mujeres. Para que se hable de los derechos de las mujeres y existan leyes, han tenido que salir a la calle otras mujeres que quizás no somos nosotras porque nos antecedieron. Entonces ese es el verdadero, digamos, reconocimiento de la conmemoración, que un 8 de marzo murieron una cantidad de mujeres en distintas fechas y se escogió por un incidente, una tragedia que le pasó a un colectivo de mujeres trabajadoras en Nueva York, se escogió la fecha, pero es anterior, ¿verdad?, al reconocimiento de nuestro papel, y las primeras que tenemos que estar convencidas de eso somos nosotras. Imagínense, yo pensé que aquí van a haber cientos de mujeres este día, pero esta es la realidad que nos pasa, ¿verdad?, en los sindicatos. Las mujeres no nos sentimos, por un lado, llamadas, convocadas, y por otro lado tenemos una carga que cuántas de sus compañeras han tenido que salir corriendo, ¿verdad?, porque tienen que ir a traer los hijos, ir a ver cenar, ir a comprar, ir a ver las tareas, y algunas hasta, ¿verdad?, aceptar ser violentadas, ¿verdad? ¿Y por qué no venías temprano? ¿Y qué estabas haciendo ahí? Y yo siempre hablo de esto porque lo he vivido. Para estar organizada tuve que ponerme al frente de mi pareja, ¿verdad?, porque me violentó, no quería que yo fuera sindicalista. Mi mamá, si es que yo no te he dado educación, me dijo, para que andes metida en eso. Yo no te eduqué para que andes en la calle gritando, porque como se piensa que solo es eso, ¿verdad? Esas presiones las vivimos muchas mujeres sindicalistas, y por eso es que a veces no reconocemos las dificultades que tenemos mucho más fuertes las mujeres para organizarnos. Entonces ustedes tienen que ser voceras de sus compañeras y animarlas siempre, ¿verdad? Porque por lo menos a mí, cuando yo siento que mis compañeras afiliadas, porque en mi sindicato yo soy la secretaria general, responden, a mí eso me da una energía como ustedes no se imaginan. Y me dijo una compañera de otro sindicato que se parece, es que usted y yo tenemos un motorcito, así lo dijo ella, usted y yo tenemos un motorcito que no todas tienen, pero hay que ayudarles a las compañeras a avanzar. Entonces, en el marco del reconocimiento del sacrificio hasta de vida que muchas mujeres dieron en El Salvador, tenemos emblemáticas, ¿verdad? Prudencia Ayala. Si ahora nos da miedo ser sindicalista, imagínense a principios del siglo osar, por decir así, tener la valentía y el convencimiento que era un derecho, cuando ni siquiera existían los derechos políticos de las mujeres, ni siquiera educación, ni siquiera el derecho a estudiar. Y esa mujer se armó de valor y se postuló. Claro, la amenazaron a muerte para que desistiera. Entonces yo trato de verme reflejada en ella, ¿verdad? Entonces yo digo, tengo que seguir adelante, porque para que hayan derechos políticos, otras se sacrificaron, para que hayan derechos educativos, otras también lo hicieron. ¿Cuál es el legado que ustedes y yo le vamos a dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos? Hay que pensar siempre en eso, y para que no nos dé depresión, porque de veras que a veces da depresión, hay que mirar hacia atrás, los pocos avances lentos, pero cómo vivieron nuestras abuelas, cómo vivió nuestra madre, cómo vivimos nosotras ahora, cómo queremos que vivan, ¿verdad?, nuestras hijas, nuestras nietas, incluidos los hijos, porque esto es de beneficio para todo el mundo. Pero como vamos a hablar con la presentación, hay realidades que no debemos obviar y que nos implican obstáculos a las mujeres, y por eso decidí ponerle, ¿verdad?, este tema así. Entonces vamos a partir de la afirmación que participar, estar, que
sea de forma plena, equitativa, es un derecho humano. Vamos a partir de ahí, porque la sociedad está conformada por mujeres y hombres. Entonces los derechos nos asisten a mujeres y hombres. Por lo tanto, no vamos a poner en duda el derecho a participación porque es un derecho fundamental. Bien interesante, yo así lo planteo a la gente que todavía no le cae el 20, que yo, porque las entiendo porque yo de ahí vengo también, ¿verdad? Pero cuando nos contratan en las empresas o en las instituciones, nadie nos dice, mire, usted no se afilie a la AFP. Al contrario, ya nos andan diciendo, o sea, mire, tiene que afiliar a la AFP, mire, nos va a inscribir al seguro, porque esos son derechos legalmente reconocidos. Entonces, si nos afiliamos a la AFP, se supone que estamos garantizando nuestra seguridad social, ¿verdad? Si vamos al seguro, parte también nuestra salud. Ay, y cuando nos afiliamos a un sindicato, ¿qué buscamos? ¿Qué derecho? ¿Verdad? Los derechos laborales, la protección de los derechos laborales. Entonces hay que verlo en la perspectiva correcta. Tengo derecho a salud, sí, tengo derecho a pensión, sí, y también tengo derecho a proteger, ¿verdad? Valga la redundancia, mis derechos laborales o mis condiciones de trabajo también. Pero cuando nos hablan del sindicato, ya no les gusta, ¿verdad? En muchas instituciones, en muchas empresas, que no le permiten a la gente, la cuestionan. Entonces, el derecho a participar es un derecho humano que nos asiste a mujeres y hombres. Y entonces es importante 3 ideas donde vamos a partir, ¿verdad? No podemos negar que la presencia nuestra es transformadora. Y si una mujer o un hombre hablan lo contrario, tienen un grave problema, un sesgo, a eso le llamamos un sesgo sexista. Es decir, que la gente cree, ¿verdad?, que nosotros solo servimos para crear hijos, para estar en la casa, pero no servimos para transformar en todos los aspectos que conciernen nuestra vida. Eso ya está comprobado, pero somos nosotras las que debemos de convencernos. Segunda idea, que hay diversidad de derechos reconocidos, pero nosotras las mujeres todavía no hemos integrado 2 derechos importantísimos, que son la igualdad y no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia. Sea violencia en el ámbito privado o sea violencia en el ámbito público. Esos derechos tenemos que integrarlos. Y la tercera idea, que hay avances en materia jurídica, no se puede negar. Hay leyes, hay instituciones. El problema no es de ley en este país, es de cumplimiento. El problema en El Salvador y en muchos países en materia de derechos humanos tiene que ver, ¿verdad? Porque en la cotidianidad de la vida, dice el parrafito, las mujeres todavía no logramos, ahí hay un apellido, el ejercicio pleno de derechos. Gozamos algunos derechos, pero el ejercicio pleno, ¿qué significa? Todos los derechos que nos asisten. ¿Cuántos derechos tenemos las mujeres? Alguna vez hemos leído, ¿verdad?, las convenciones que hablan sobre nuestros derechos. Hay que leerlas para poder reclamar cuando se nos estén negando. La opresión de las mujeres y contra las mujeres, ¿verdad? Esa gran piedra que representará ahí, ¿qué piensan? Carga, ¿verdad? Y a veces dicen, ¿y ustedes por qué hablan de la carga de la familia si ser madre es el mejor don que Dios nos dio, ¿verdad? Sí, nadie discute eso, pero es una carga. ¿En qué sentido es una carga? Que usted sacrifica derechos propios como ser humana sujeta individual para ponerse al servicio de la familia. Y en ese sentido la carga tiene que ver con que tenemos estructuras, ¿verdad?, patriarcales y capitalistas que producen ideas, costumbres y prácticas donde las mujeres, ¿verdad?, somos afectadas en lo político, en lo económico y en todas las áreas para nuestro propio bienestar. Y yo, como he atendido muchos años violencia en mi rol laboral, muchas veces he oído mujeres que dicen, es que mire, yo mejor me como la tomatadita, pero soy feliz. Aunque mis hijos y él, ¿verdad?, se coman lo mejor, pero yo soy feliz así. No, es que mire, prefiero que él descanse porque él trabaja en el ámbito familiar, ¿verdad? Y lo que hacemos en la casa no es trabajo. Entonces hay una tendencia de valorizar lo que nosotras hacemos como aporte, ¿verdad?, a la familia y la sociedad. Entonces
A eso, a ese aprovechamiento de nuestro sacrificio, de nuestro ceder de derechos, ¿verdad?, le llamamos la opresión de las mujeres. Porque gracias a nosotras, el sistema económico, el sistema capitalista, tiene otro contingente de seres humanos para seguir explotando. Hay países donde se llevaron a la población joven, ¿verdad?, porque las mujeres tomaron la decisión de planificar el número de hijos o postergar. Entonces envejeció la población de esos países y por eso llevaron un montón de familias, con un montón de niños, de niñas y gente joven, porque la población estaba envejeciendo. ¿Y qué va a hacer la economía de un país solo con gente mayor que ya no puede rendir igual que la gente joven? Entonces a nosotras, en los sistemas que hacen encargarnos el cuidado, por eso ustedes pueden ver el culto a la maternidad. El Día de la Madre es cosa seria, ¿verdad? ¿Y qué nos regalan? Solo cosas para la casa, la mayor parte, para que sigamos entendiendo que ese es nuestro rol, ¿verdad? Entonces la maternidad es impuesta. Hay muchas mujeres que no quieren tener hijos o no pudieron quizás decidir el número de hijos. Y a la gente le da risa cuando yo les digo, a saber cuántas personas de las que estamos aquí nacimos por un día de oscuridad y de mucho frío, ¿verdad? Porque no era lo que queríamos. Entonces, todas esas cargas que nos impiden desarrollarnos plenamente, sacrificar nuestros derechos, entonces representa esa piedra. Y ahí entran las normas y las creencias. En la cultura que vivimos, las mujeres tenemos, para ser buenas mujeres y reconocidas y respetadas, tenemos que tener, ¿verdad?, o ser buenas, parecer buenas mujeres en el sentido de estar siempre dispuestas a atender, de llevar todo bien ordenado, ¿verdad?, de estar a la hora que nos dicen, de decir, ay no, yo no prefiero ir ahí, mejor prefiero quedarme en la casa, atender, y nos privamos a veces de un montón de aspectos. Entonces, aquí quiero también señalar, me he referido mucho, ¿verdad?, al ámbito familiar, pero en lo simbólico, la opresión, ¿cómo se manifiesta? Cuando desde la política hasta el entretenimiento y los lugares de trabajo, en todos los espacios, saquemos la familia, las mujeres no somos escuchadas, cuando las mujeres no somos valoradas. Y yo siempre hago mención de esto porque en los grupos organizativos, en el cual incluyo los sindicatos, habla un hombre y dice lo mismo que yo he dicho, pero la reacción es distinta. Y a veces yo caigo mal porque les digo, miren, si eso que está diciendo el compañero yo ya lo dije, pero como yo lo dije no tiene el mismo valor que lo haya dicho un hombre, ¿verdad? Eso suele pasar en todos los espacios. Cuando a nosotras no se nos escucha, no se nos valora, se nos da el reconocimiento de nuestras capacidades y de nuestros derechos, de tal modo dice que no se vean reflejadas nuestras miradas, nuestros problemas, nuestras perspectivas. Eso es parte de la opresión. Por eso existen dos leyes importantes: la ley de igualdad y la ley para una vida libre de violencia. Esas leyes obligan a las instituciones, lo que pasa es que no las conocemos, hace falta todavía profundizar, obligan que las instituciones tienen que crear mecanismos, procedimientos, normas, prácticas, políticas para garantizar que en el proceso de la administración pública las necesidades, los problemas y las capacidades de las mujeres sean atendidas. Ahora, si nosotras conociéramos bien todo eso, ¿cuántos señalamientos no haríamos, verdad? Eso es importante, compañeras, porque organizarnos, ¿verdad?, cuesta bastante. Y a veces nos organizamos por si algo me pasa. Si algo me pasa, ahí está el sindicato, sí, eso es importante. Pero más que todo el principio de solidaridad, ¿verdad? Si yo estoy bien, qué bueno, pero hay otro montón de compañeros y compañeras que quizás no estén bien. Entonces, estar en el sindicato, dar la cuota, ¿verdad?, eso implica que estoy contribuyendo, pero no es suficiente. Es poner, como yo les digo a mis compañeras allá donde soy secretaria general, es poner el cuerpo. Aunque usted no diga nada, aunque usted no hable, pero desde el momento que acompaña a la junta directiva a posicionarse sobre un tema, usted que está diciéndole al mundo, aquí estoy poniendo mi cuerpo porque estoy de acuerdo con la lucha que estamos haciendo. Pero no queremos ir, no queremos asistir, ¿verdad? Tenemos muchas cargas, eso es importante siempre recalcarlo,
Entonces, esa cosa que yo he puesto rápidamente de ejemplo es lo que le llamamos la opresión de las mujeres, el trabajo gratuito. Cuando uno va a ciertos colectivos, levántenme la mano, ¿quién de ustedes trabajan? A veces solo una o dos levantan la mano, y entonces, ¿y ustedes qué pasan haciendo? No, yo ahí en la casa, porque trabajo, mucha gente cree que solo si recibimos un salario, pero mantener a la familia, porque por amor lavamos, por amor planchamos, por amor cocinamos, eso es parte de la opresión, porque nadie nos reconoce eso como trabajo, y está costando porque la ley lo obliga, ¿verdad?, a que se reconozca, pero las instituciones del Estado se resisten a hacerlo, porque hay una cultura, ¿verdad?, que la tenemos acá, en donde el trabajo solo es el que transforma, ¿verdad?, en la prestación de servicios, o allá en la fábrica, ¿verdad?, en la transformación de la materia, pero ¿y nosotras qué transformamos como mujeres? La materia humana. A usted, la vida, ¿verdad?, la biología le permitió recibir una criatura, ¿y cuántos años va a pasar para transformarla en un ser humano adulto funcional, en una ser humana que crece y pueda funcionar en la sociedad? Entonces, ese es un trabajo de transformación de la vida humana, pero muchas no reconocemos eso y nos dejamos someter por desconocimiento o porque todavía no hemos alcanzado el empoderamiento. Y a mí me gusta contar mi experiencia, porque hay mujeres que creen que la forma en que yo hablo, así fui siempre. No, no he sido así siempre. Me costó entender cuál es mi papel dentro de la clase trabajadora, y lo tuve que entender a puro dolor, como dice la canción, ¿verdad? Hasta que me llegó la represión a mí directamente y a las que estaban cerca de mí, así como dice la juventud, ¿verdad? Me cayó el 20. Aquí solo un sindicato nos puede salvar. Entonces, desde ahí no he parado. Entonces, un momento de la historia de mi vida donde mi pareja me prohibió que yo me sindicalizara y que continuara. Si yo no tuviera conocimiento de mis derechos, lo hubiera dejado todo tirado. Pero yo le dije, mis derechos políticos no pueden depender de tu voluntad. Sé que y comprendo que no puedas estar de acuerdo porque no me conociste así, pero mis derechos van a depender de lo que yo decida, no de lo que tú querrás, porque ahí hay un gran montón de mujeres que me necesitan, ¿verdad? Sí, pero yo también te necesito. Sí, pero tenés buenas las manos, los pies. ¿Para qué me necesitaba? Y un día me llama, ¿y a qué hora vas a venir? ¿Y a qué hora? Un día X, ¿verdad? Ah, yo estoy ocupada, y era tanta la insistencia. ¿Y a qué hora vas a venir? No sé a qué hora voy a... ¿Y qué necesitas? Ay, no, que vengas a limpiar los frijoles, me dijo. Porque no le gusta limpiar los frijoles, ¿verdad? Entonces esa parte le aburre. Lo pongo como ejemplo de las cosas que a veces nos dicen y que las pasamos desapercibidas. ¿Qué es más importante, limpiar los frijoles para 2 personas, 3 personas, o quedarme para defender un grupo de compañeras? Porque al final, si no le gusta limpiar los frijoles, que vaya a la tienda y compre frijoles ya hechos, ¿verdad? Ahí se soluciona el problema. Pero mis compañeras vulneradas, a punto de perder su trabajo, entonces esa es la parte que a veces no logramos comprender, porque tenemos esa gran carga, ¿verdad?, ese bulto en nuestra mente y no hemos visto. Datos del mundo para que vean cómo está la situación. Según los datos de las Naciones Unidas, en el 2020, hace 2 años, solo, asumámosle un punto, el 25% de los parlamentos del mundo son mujeres. Y las mujeres somos mayoría en el mundo. ¿Cómo es posible que solo el 25%? O sea, que de cada 100 hombres que están en los parlamentos, en las asambleas, como les solemos llamar, solo 25 son mujeres. Y las mujeres, el dato mundial nacional es que somos la mayoría en el mundo. Somos más del 50% de la población del mundo y solo 25% representados. No puede ser, pero esa es la realidad. Esta me impresionó tanto. Estos datos los he sacado de la página, ¿verdad?, de ONU Mujeres, que desde 1929 hasta el 2020 es impresionante. En 92 años, casi un siglo, solo una mujer ha logrado un premio como mejor directora. De ahí todos hombres. ¿Será por falta de capacidad? No sé qué piensen ustedes.
El Festival de Cine, ¿verdad? Ganadoras del premio. En 72 años, solo una mujer ha ganado ese premio. La brecha salarial. Las primas dice que se pagan en la FIFA por la participación de los equipos en el masculino y femenino en el mundo, ¿verdad? Los hombres en el 2019 participaron con 32 equipos y las mujeres con 24 equipos. Los hombres ganaron 400 millones de dólares, que esa fue, digamos, la prima, ¿verdad? Que les pusieron para participar, y las mujeres 30 millones. ¿Qué dice eso? ¿Qué pasa entonces con El Salvador? Desde el 2019 lamentablemente no podemos accesar a los datos oficiales de la desegregación por género, ¿verdad? Pero bien importante, miren, estos son datos del 18, solo lo traigo como para muestra un botón, porque la realidad no difiere mucho, podrá diferir un poquito. Para ese año se reportaba que habían esa cantidad de personas en sindicatos privados y esa cantidad en sindicatos públicos. De ese total, de los dos tipos de sindicatos, 56.400 mujeres afiliadas a sindicatos. Pero miren los hombres, 224.372. Y este dato es bien impresionante. En los sindicatos privados, por cada 82 hombres estaban participando 18 mujeres. O sea, y es un derecho humano. El derecho a estar sindicalizada es un derecho humano. ¿Por qué será que las mujeres no lo quieren ejercer? Ayer un sindicato tuvo una asamblea y tomó la decisión de afiliarse a la federación que pertenecemos. Y le escribo a uno de los compañeros, ¿y cómo estuvo? Le digo, ¿cuántas mujeres? Ninguna. Todos hombres los que quedaron. ¿Y qué pasó ahí? No, es que las mujeres no quisieron. Y nos quedamos en el no quisieron. Ese es el problema en nuestras organizaciones. Hay que hacer una profundización por qué las mujeres no quieren. No quedarnos solo en el que no quieren. Y eso lo mandan las leyes. Y a nivel de sindicatos públicos, por cada 64 hombres participan 36 mujeres. Porque en la empresa privada la explotación es más fregada, ¿verdad?, que la que nosotras vivimos. Entonces va a haber menos posibilidad de que las mujeres participen. ¿Cómo está aquí Citrama? ¿Saben ustedes el dato desagregado por género? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres habemos? Pero aquí viene el punto, no se trata solo de estar como número. Yo siempre utilizo la palabra en calidad de bulto, ¿verdad? Por eso la presentación se llama el derecho de representación en la defensa de derechos. Parece redundante. Podemos estar en la planilla, podemos estar como comisión, como sindicato, pero ¿cuál es nuestro papel dentro de la organización? ¿Se toman en cuenta lo que yo digo? ¿Me permiten hablar y opinar? Ahí está el dato bien interesante. Y en la CNTS, ¿verdad? ¿Qué pasa? Fíjense que voy a dar una queja pública, ¿verdad?, no de ustedes, sino que de nuestra federación en general, pero para que vean que la federación no escapa a esto. Le contaba aquí a Rosalba que tengo 2 años, más o menos 2 años y medio de estar intentando. Quiero decirles que ustedes están salvadas, porque Jaime sí entregó el trabajo que se le pidió, ¿verdad? O sea, la directiva sí respondió. Hice un instrumento para explorar la realidad de las mujeres en los sindicatos, qué problemas tiene, qué hace el sindicato, cuántas mujeres tiene, cuántos hombres, tiene secretaría de la mujer, etcétera. Para mapear, como yo soy la secretaria de la mujer de la confederación, aquí yo digo así porque no me gusta el nombre, Secretaría de Asuntos Femeninos. Esa palabra, como la confederación es ya un poco viejita, ¿verdad?, antes se usaban esos términos. Entonces, como no me gusta, pero formalmente, legalmente se llama de Asuntos Femeninos. Entonces, hay que hacer un plan de trabajo. Y yo no me lo voy a inventar de la bolsa, ¿verdad?, de la blusa, de la manga de la blusa, como se dice. Tengo que conocer la realidad y no se pudo hacer, porque los sindicatos, de 38 sindicatos, solo 6 lo entregaron. ¿Qué les dice eso? ¿Qué lectura hacemos de eso?
hay unas grandes resistencias a reconocer que hay que hacer un trabajo a favor de las mujeres. Y Roberto ha intentado también, y ahí vamos los dos, y está costando, ¿verdad? Eso responde a aquella gran carga que hablábamos, normas, costumbres, ideas que el patriarcado y el capitalismo nos mete. Entonces esa resistencia, ¿verdad?, impiden vernos a las mujeres en la lucha organizada, en el nivel que necesitamos y en la capacidad que podemos dar. Ahí hay rápidamente, ¿verdad?, ideas. La presencia de las mujeres en los sindicatos es histórica. Ya mencionábamos, ¿verdad?, a varias compañeras que nos antecedieron salvadoreñas, Febe Elizabeth Velázquez, que siempre la utilizamos, ¿verdad?, como un referente, pues. Pero han estado las mujeres y seguimos estando. Pero ¿cómo es posible que es difícil acceder a los puestos de dirección? Aumenta año con año, pero la democracia sindical se debilita, porque las mismas mujeres, ¿por quiénes votamos? Por hombres votamos. Y aquí no se trata que hagamos sindicatos de mujeres, no necesariamente, ¿verdad?, aunque hay, pero si la base afiliada está conformada por mujeres y hombres, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer las capacidades de compañeras? Y darles la oportunidad en el sentido de decir, ay, es que ella que a ver, ni experiencia tiene. Es que nadie llega al sindicato aprendido, como decimos, a una junta directiva. Entonces, las mujeres hemos logrado a base de lucha, ¿verdad?, los espacios que son difíciles de penetrar. ¿Por qué? Porque es un mundo de hombres, no porque sean malos, pues, en el sentido del estricto, ¿verdad?, o moral de la palabra, sino porque hay toda una tela de araña, ¿verdad?, como decimos, que impide que los hombres a veces reconozcan nuestras capacidades, y a veces incluso, como decíamos hace un momento, nosotras mismas no nos reconocemos ni confiamos entre nosotras. Por eso dice la cuarta, ¿verdad?, la opresión y explotación capitalista nos impone a las mujeres la carga. De acuerdo al estudio internacional, eso, todos los instrumentos, todas ¿cómo se llama?, los sistemas de protección con sus distintas unidades que la conforman, que hacen estudios sobre la participación de las mujeres, han llegado a la misma conclusión, que mientras no se comparta corresponsablemente entre mujeres y hombres el cuidado familiar, las mujeres vamos a seguir quedando rezagadas. ¿Y qué significa? Si no tengo pareja, pues mi hermano, mi papá, mi tío, alguien, ¿verdad? O integrarse todos y todas las personas de una familia. Y yo siempre le pregunto a los hombres, me toca trabajar con hombres en el rol laboral, levánteme la mano, ¿quién de ustedes le dice a su pareja, no te preocupes, andate a tu reunión, yo me encargo de los hipotes, yo hago la cena, yo los acuesto, yo los baño en la noche, tranquila, vos andase? ¿Quién hace eso? Ninguno me levanta la mano. Se les agradece, les digo, se les agradece la sinceridad, y no significa que no hayan, por supuesto que hay, pero las investigaciones han demostrado, el dato estadístico es abismal la diferencia entre la cantidad de horas que cada una de ustedes dedica a su familia y las tareas que implica el cuidado familiar, y la cantidad de horas así de los hombres y así de nosotras las mujeres. Ya está medido el uso del tiempo, como decimos. Entonces las mujeres, para ir terminando, ya falta poquito, las mujeres somos víctimas de una opresión capitalista. Es decir, el sistema nos hace primero individualistas. No es el problema de ella, yo ahí no me meto, mejor ni me conté, hay que ver cómo sale. Nos cuesta mostrar solidaridad, por eso es que en el sindicato cuesta, porque luchamos con 3 individualismos que el sistema nos impone desde que empezamos a ir al kinder. Entonces romper esa práctica y esas ideas que tenemos bien metidas es difícil, y la explotación, que entre más trabajamos y trabajamos y trabajamos, entonces a veces trabajamos y trabajamos, pues sí, es mi papel, ¿verdad? Nadie me lo reconoce. Y por ejemplo, Payés siempre nos cuestiona que por qué los trabajadores, las trabajadoras, aceptamos esas plazas ad honorem, dice. Nosotros tuvimos una compañera allá en el ISDEMU, imagínense, en el ISDEMU, que pasó año y medio ad honorem y le sacaron el jugo hasta que le exprimieron, y ella solita le cayó el 20 y dijo, yo no puedo seguir así, porque ad honorem en verdad era estar trabajando mientras conseguían a la otra, ¿verdad? Pero no le pagaban ni un 5 más,
y anochecía y amanecía y le tocaba dar informes y la gran explotación. Por eso es que yo allá les hablo de explotación y les paran los pelos, porque como es el Instituto de la Mujer, se supone que no debería haber explotación, pero va incluido también. Entonces a veces no nos sentimos, ¿verdad?, con los derechos para ponerle límite a los abusos, pero en este caso estamos hablando que hemos aprendido a mantenernos al margen del derecho a la representación. Es un derecho que está reconocido, que las mujeres tenemos derecho a representar el Estado, tenemos derecho a representar instituciones públicas, tenemos derecho a representar organizaciones sindicales, partidos políticos. Imagínense que hasta el año pasado se tuvo que reconocer una octava forma de violencia o tipo de violencia, la violencia política, en la Ley Especial Integral, porque cada vez que las mujeres quieren acceder, le sacan un montón hasta el historial sexual que no le sacan a los hombres, ¿verdad? Entonces, y nosotras somos crueles cuando salen las críticas contra las mujeres y nos estamos mandando los memes que se ridiculizan a las mujeres y no le ponemos un alto, porque eso es parte de la ideología que tenemos. Las mujeres, a pesar de todo lo negativo que estoy hablando y de los obstáculos que tenemos, somos, ¿verdad?, personas que vivimos, que luchamos, que trabajamos, que producimos y aportamos, y por lo tanto somos transformadoras. Y eso nos da el derecho a demandar y exigir. Implica que por eso tenemos que seguir conmemorando el 8 de marzo, no celebrando, porque no hemos llegado a un nivel donde gocemos plenamente nuestros derechos. Mientras eso no se logre, imagínense, llevamos a marzo y hay feminicidios. ¿Cuántos despidos hay? Bueno, ustedes nos han visto, ¿verdad?, cómo andamos en la calle denunciando, porque van despido tras despido, violando el debido proceso y respetando la estabilidad laboral y respetando el fuero sindical. Y bueno, es inacabable, pues. Entonces, no podemos decir que celebramos, porque la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto al ejercicio de derechos plenos no se ha alcanzado. Las mujeres y el Estado. ¿Qué pasa cuando las mujeres, ¿verdad?, estamos ausentes del proceso de desarrollo? Y nos hace sentir eso, aunque no lo estamos, porque somos parte, ¿verdad?, invisible, no valoradas y no pagadas desde la familia. Perdón que por el tipo de letra se desconfiguró. Entonces, los avances oficiales hay que entenderlos como un avance desde lo formal, ¿verdad? Es decir, está escrita en la ley, está escrita en una política, en una norma, en un reglamento, pero dentro de la institución o dentro de la empresa, a las mujeres se les siguen violentando, incumpliendo. En la cotidianidad no gozamos los derechos. Y aunque existan estas leyes, sigue siendo un problema real que no se reconoce en el discurso público. Me decía ayer el asesor jurídico de la institución, pucha, Sonia, me dijo, sí han dado hablando hoy por el 8 de marzo, ¿ve? Porque pues sí, fui a la radio, fui a la televisión, ayer fue el foro, en la tarde fue un conversatorio en la UCA, y yo hablo y digo lo que está pasando, y a veces nombro instituciones. Entonces, ¿qué me estaba queriendo decir? Mucho anda hablando, quizás, ¿verdad? Entonces, los derechos de las mujeres, los nuestros y los de nuestras compañeras, cuando sean violentados, deben ser exigidos. La restitución, yo sé que no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que dar, como digo, el salto de calidad, y con esta parte voy a terminar. Un Estado, y no hablo solo de El Salvador, un Estado que es incapaz de asegurarnos la vida plena a las mujeres, a la ciudadanía, es un Estado ineficiente, porque la Constitución, artículo 2 y 3, dice que, ¿verdad?, el Estado, ¿para qué es? Para garantizarnos, a veces como un poema. Entonces, si no cumple el funcionario, la funcionaria que representa y que levantó la mano, cumplir la Constitución, hay que decírselo. Urge que abandonemos la esperanza que los partidos políticos nos van a resolver los problemas, porque lo que hacen, compañeras y compañeros, es utilizar a la clase trabajadora, es
utilizar nuestras necesidades y nuestras demandas. Entonces, ¿qué dice nuestro himno? Cambio de patrón no es liberación. Yo lo he vivido, ¿verdad? Desde que estoy y decidí, gracias a Rosalba, gracias a Citrama, y por eso les he dicho siempre que yo quiero tanto este sindicato, porque fue el inicio de mi transformación. Entonces me han acusado de todo, y todos me han violentado derechos, todas las administraciones que han habido. Entonces no podemos decir, ¿verdad?, que la esperanza nuestra es en ningún partido, es en la organización. Por eso se nos dice que somos clase, porque vivimos la misma opresión las mujeres con ciertos matices, porque la opresión que vive la señora que trabaja en la maquila jamás se va a parecer a la nuestra, ¿verdad? Hay de opresiones y de explotaciones. Entonces nosotras tenemos que confiar en la organización, por eso se dice instrumento de lucha, ¿verdad? Ese es nuestro instrumento. Usted, si lleva los datos estadísticos, bueno, aquí como los números ven, ¿verdad? La computadora es su instrumento de trabajo. Quien es motorista, el vehículo es su instrumento de trabajo, ¿verdad? Las máquinas contables, no sé, esas que cuentan el dinero, son instrumentos de trabajo. Pero para defender nuestros derechos, ¿cuál es el instrumento? El sindicato. Y eso no se nos debe olvidar. Y el sindicato no puede funcionar solo con personas que están ahí en calidad de bulto, solo por nombre. Tenemos que darle fuerza y vida al sindicato, y eso es con el cuerpo, estando ahí, ¿verdad? Estando ahí presente. Y para eso tenemos que educar y formarnos, para que no nos dé pena. Hay gente que le da pena decir que está en el sindicato, ¿verdad? Como que si fuera algo ofensivo, algo dañino, porque hay una ¿cómo se dice? ¿Qué? Esa palabra que me cuesta decirle. Entonces, ¿a qué les invito, compañeras de Citrama y compañeros, a que retomemos la lucha histórica de nuestras antecesoras? Sonia, me dicen algunas compañeras, y son compañeras del ISDEMO, se enojarían si me oyen, pero ya saben que yo sí lo digo. Somos conocedoras de derechos ahí. Sonia, la apoyo, le mandé un like. Eso hacemos ahora. Sí es importante de alguna forma, pero no es suficiente. Entonces Sonia, ahí la vi en la televisión, me gustó, me dice una compañera, me gustó como habló, ahí le puse un me gusta. ¿Qué es retomar la lucha histórica? Que no todo lo vamos a resolver con los papelitos. Yo honestamente pensé, compañeras, que así era la lucha sindical, ¿verdad? Pero a los 3 años, casi 4, tuve que irme a la calle. Me temblaron las canillas porque pues sí, no estaba acostumbrada, ¿no? Pero yo creía en el debido proceso, yo creía en institucionalidad, yo creía en el respeto a los derechos. Mentira, no siempre va a funcionar. Entonces, como no siempre funciona, hay que usar el mecanismo legal, pero hay que usar la denuncia pública. ¿Y qué es la denuncia pública? Cuando salimos a dar una conferencia, cuando vamos a la calle, cuando hacemos una marcha. Decía Roberto, ahora es más difícil, pero eso no significa que es imposible hacerlo, ¿verdad? Hay temas que a veces no comprendemos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Suene, ¿usted por qué anda tanto con los otros sindicatos? Mejor preocúpese por lo de nosotros aquí. Deje de andar allá y que vean ellos cómo resuelven, porque no logran entender que hay temas o problemas que nos afectan a todas y a todos, independientemente de dónde trabajemos. Por ejemplo, ¿por qué no vamos a luchar por la estabilidad laboral? Porque a todos nos pueden borrar de un plumazo. Entonces se nos puede pasar, y si le pasa a otra gente, hay que ir a sentar posición. Las pensiones, yo estoy bien afligida porque no sé cómo voy a hacer. Ya me toca casi jubilarme, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a vivir con 304 pesos si tengo una madre con discapacidad, con cáncer, con neuralgia, no sé qué, tiene 4 enfermedades crónicas, hay que llevarla 5 o 6 veces al hospital, tengo que sacar del pasaje de mi salario? ¿Cómo voy a hacer? Entonces tengo que luchar, pero no solo yo estoy en esa condición. ¿Cuántas estamos, hombres y mujeres, así? Entonces tenemos que sumarnos a las luchas internas cuando el sindicato, la junta las invite, y cuando también, ¿verdad?, haya necesidad de sentar posicionamiento. Eso implica que ustedes también pueden y deberían ejercer el derecho a participar en las estructuras del sindicato, porque solo así podemos transformar, ¿verdad? Es que se colorea uno, me dice una compañera, así me dijo una vez,
Si es que defender derechos siempre nos va a colorear, ¿o no? Es que en la historia de la humanidad sí ha sido. Y no por eso conmemoramos el 1 de mayo, pues. Porque si eso no se hubieran muerto, y si las mujeres que les ayudaran a eso no se hubieran, ¿verdad?, sacrificado, no tuviéramos las 8 horas y las condiciones. Entonces no podemos perder lo conquistado, dice la consigna. Y para no perder lo conquistado, hay que vaya Roberto, ¿verdad?, a Zuleima que hable. No, somos todas y todos. A veces somos vocerías unos, pero otras veces tenemos que hacer muchas. Así que la invitación a esta conmemoración del 8 de marzo, que reflexionemos, ¿verdad?, que nos sumemos, y ahí estamos, ¿verdad? En algún momento, pues, que yo les pueda ser útil para algo, pues cuenten conmigo. Invitarlas, ¿verdad? Invitarlas siempre cuando veo las banderitas, pena da, ¿verdad? Porque esas banderitas bien bonitas que tiene Citrama, ¿verdad?, llaman la atención, y entonces son como 2000 afiliados, no sé cuánta gente es, ¿verdad?, y tienen contrato colectivo que les da permiso, y de pronto solo veo 50 ahí, 40, pero no les pasa solo a ustedes, nos pasa a todos. ¿Por qué? Por la opresión y explotación que las mujeres enfrentamos en las oficinas, en las empresas, ¿verdad?, y en la casa. Entonces hay que empezar, esa piedra que se ve ahí, hay que empezar a darle de a poquito, que significa transformar nuestra mentalidad y decir: junta directiva, aquí estoy; sindicato, aquí estoy, yo colaboro, ¿verdad?, y vamos adelante. Solo así vamos a transformar. Así es que muchas gracias, ¿verdad? Espero que se recuerden de este mensaje.